la última ponencia de esta tarde se presenta el profesor Álvaro Moreno de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ustedes saben, las universidades en Argentina, las universidades nacionales son equivalentes a nuestras universidades estatales. El doctor en Historia, que ha publicado recientemente un libro sobre Polibio, que anda circulando por ahí. Y para seguir un poco con la temática de esta tarde, de este día, hablará de la ira de los etolios, la ira de los romanos en las historias de Polibio. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores de la Semana de Estudios Romanos por... ¿No se escucha? Pues... ahí, hola, a ver. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores de las Semanas de Estudios Romanos por la invitación a hablar en esta oportunidad. En este caso es un trabajo sobre las historias de Polibio. Tengo que decir que me toca cerrar el evento y la vara ha sido colocada bastante alta, así que en 30 segundos se cierra la puerta. Los que quieren aprovechar para salir, salen, y si no, se tienen que quedar a escucharla. Bien, este trabajo se enmarca en una renovación de los estudios sobre Polibio en los últimos 25 años, que ha tenido como principal consecuencia el hecho de empezar a considerar algunos aspectos narrativos de la obra de este historiador que normalmente, digamos, su narrativa histórica se tendía a ver como algo transparente, es decir, carente de intervención por parte de la historia. Es decir, la narrativa de Polibio era simple, llana, permitía un acceso no mediado a la realidad que describía. Y por otro lado, lo que se viene mostrando, por lo menos desde la década del 90, es que Polibio era un narrador, en principio más sofisticado de lo que se consideraba, pero por otro lado también es que es muy importante prestar atención a los términos específicos que utiliza, porque muchas veces, digamos, en la concisión de algunas de sus descripciones y algunas de sus explicaciones, digamos, los términos que utiliza son muy significativos para entender el contexto político-cultural de lo que está planteando, y sobre todo relacionado con una problemática que a mí particularmente me interesa, que es la dimensión didáctica de la obra, es decir, este ojo puesto permanentemente en su lector y en la posibilidad de brindarle enseñanzas directas, ¿no? Polibio, como supo sostener en su momento Ibendorf, tiene un temperamento de maestro de escuela, es decir, generalmente es un narrador muy intrusivo que interviene constantemente en el texto para dirigir la atención del lector hacia lo que considera importante, pero además de ser un narrador intrusivo, es también un narrador en muchos casos que proporciona información indirecta. Bien, desde el fin de la Segunda Guerra Macedónica se puso en marcha en Grecia una escalada creciente de hostilidades entre Roma y la Confederación Etolia, que condujo finalmente al estallido de una nueva guerra, esta vez entre estos dos exaliados. En algún momento el profesor Buonocore hizo referencia a algo de esta creciente tensión diplomática entre los etolios y los romanos tras derrotar a Filipo V. Los etolios, en efecto, habían sido un socio importante de los romanos durante la etapa final de la guerra contra Filipo V, y su caballería, en particular, había desempeñado un papel relevante en la decisiva batalla de Cinocéfala, ¿no?, que condujo a la derrota de Filipo. Sin embargo, las aspiraciones etolias de recuperar una serie de ciudades tesalias que habían sido perdidas por la Confederación durante la anterior guerra contra Filipo, la Primera Guerra Macedónica, se vieron atajadas reiteradamente por la negativa del comandante romano, Tito Quincio Flaminino, de facilitar esta anexión. Los etolios alegaban para su reclamo una de las cláusulas del Tratado de Alianza firmado con los romanos en el año 212 a.C., el cual se conserva la inscripción mutilada encontrada en la ciudad de Tirreion, pero que también el texto del tratado es mencionado, aunque no siempre del todo coincidente, en la obra de Livio, y Polibio lo menciona de forma indirecta. Se vieron atacadas reiteradamente, pero digamos, no es seguro que este tratado siguiera vigente en el 197. Mientras que los romanos esgrimían la primacía de sus derechos totales a disponer de la situación de Ditici, es decir, estas ciudades tesalias que se habían entregado a la fides romana,
aunque quizá, como ha sido puesto en duda por varios investigadores, sin demasiada coherencia jurídica en sus argumentos, ofuscados y con el objetivo de equilibrar el creciente poder romano en Grecia, los etolios terminaron recurriendo a una alianza estratégica con Antíoco III, que, llamado por estos, desembarcó en Demetrias en el 192 a.C., dando inicio a la guerra. Desde un punto de vista historiográfico, en el libro tercero de sus historias, Polibio escoge el inicio de esta guerra contra los etolios, la llamada Guerra de Antíoco, entre el 192 y el 188 a.C., como un buen ejemplo concreto para explicar a sus lectores su propuesta metodológica de distinguir entre causas, pretextos e inicios de los acontecimientos que menciona el profesor Robertson también. Cito a Polibio, dice: y respecto a la guerra entre Antíoco y los romanos, es claro que debe tenerse por causa la ira, orgué, de los etolios. Esto es, ciertamente que creyendo que en muchos aspectos eran tenidos en poco por los romanos a la vista del desenlace de la guerra con Filipo, y ahí lo importante es que utiliza el verbo oligorestai, estuvieron dispuestos a hacer y sufrir cualquier cosa debido al resentimiento creado a partir de las circunstancias indicadas. Polibio identifica como la causa, entonces, la ira o cólera de los etolios. El gran especialista en Polibio del siglo XX, Frank Wohlbank, opinaba en su comentario que el razonamiento del aqueo era allí esquemático y lineal, puesto que, al atribuir responsabilidades por el conflicto, culpaba claramente a los etolios, pero no explicaba convenientemente la conexión entre su ira y su paso a la acción concreta. El recurso a los estados de ánimo y las emociones para explicar las guerras, por otra parte, ya estaba presente en la historiografía del siglo V a.C. Por ejemplo, podemos pensar en el famoso miedo que experimentan los peloponesios ante el creciente poder de Atenas durante la Pentecostesía, en la obra de Tucídides. Es decir, no era algo nuevo. Peter Darrow, por su parte, en un importante artículo, sostuvo que Polibio puede ser considerado con justicia como el primer historiador preocupado específicamente por las causas, por la explicación, por proporcionar una respuesta adecuada al cómo y al por qué, ¿no? Y ahí podemos pensar que este cómo y este por qué está relacionado con dimensiones diferentes de la asignación de responsabilidad, ¿no? O sea, pensemos en cómo inicia su obra Polibio, cómo y por qué género de constitución política los romanos alcanzaron, en 53 años no cumplidos, el dominio sobre la mayor parte del mundo habitado. Sin embargo, en el caso de los etolios y la guerra de Antíoco, según Darrow, su exposición conducía a cierto esquematismo que establecía una separación demasiado rigurosa entre aidía, causa, prófasis, pretexto, y argé, comienzo o inicio. Y siempre, según este historiador inglés, ese desliz revelaría que la preocupación de Polibio residía en la explicación y no en la asignación de responsabilidad, es decir, en un juicio moral. Es mi intención en esta presentación sostener, por el contrario, que el uso que Polibio hace del lenguaje específico, específicamente el término orgué, ira, cólera, con el cual caracteriza la reacción etolia ante las acciones de Roma, está vinculado al universo cultural de las emociones catalogadas y analizadas por Aristóteles en el libro segundo de la retórica, y que, como tal, provee información implícita a su lector para entender la cadena de responsabilidades en la guerra, al tiempo que provee una enseñanza importante a su público sobre la naturaleza de las relaciones entre Roma y el mundo griego en el siglo II a.C. Bien, los etolios. Los etolios no tienen una buena imagen en las historias, lo que concuerda, por otro lado, prácticamente con todas las menciones que se hacen a este pueblo en la literatura griega, ¿no? Esto ha sido trabajado por Claudio Antonetti con respecto al desarrollo de un verdadero estereotipo del etolio y de lo etolio en la literatura griega desde época clásica. La excepción es quizá una mención en Estrabón, ¿no?, sobre la denodada lucha que este pueblo siempre había mantenido viva en defensa de la autonomía griega contra macedonios primeros y contra romanos más tarde. Como señaló Domenico Musti, Polibio siente una cierta satisfacción maliciosa, Schadenfreude, de ver el desastroso final al que su política condujo a los etolios, a los que Polibio ve, en buena medida, como los responsables directos de la intervención romana en Grecia a fines del siglo III. Sin embargo, no creo que haya pura satisfacción maliciosa, sino que Polibio, en esa hora oscura para la autonomía griega, aprovechó el ejemplo de los etolios para transmitir enseñanzas concretas a su público griego sobre el ejercicio responsable de la autonomía.
Los etolios, entonces, como señalé hace un momento, no gozaban de buena prensa en las historias. Pero de todas formas, los especialistas que han trabajado la imagen de los etolios en las historias no se ponen de acuerdo acerca del alcance específico de esta mala prensa en las historias. Existen al menos dos trabajos muy importantes. En el primero de ellos, Kenneth Sachs quiso demostrar que la actitud de Polibio hacia los etolios había variado a lo largo de su obra, volviéndose más comprensiva para con estos hacia el final de la misma, por lo menos a partir del libro 20. El motivo de esto era que a partir del libro 20, fines del libro 20, terminaba la guerra con Antíoco. De hecho, los fragmentos del libro 21 ya tratan con las negociaciones de los etolios con Roma, y en ese momento los etolios habrían dejado de ser rivales directos de los aqueos, pueblo o confederación a la cual pertenecía Polibio, y en tal caso hubo una necesidad de dejar de degradarlos discursivamente. Según Sachs, ¿no? Además, en la narración de los acontecimientos correspondientes al siglo II, los etolios aparecían representados más bien como víctimas del autoritarismo romano, lo que podía advertirse en la elección de términos más neutrales para describir su comportamiento, como por ejemplo dice Kenneth Sachs, orgue, cólera o ira. Doron Mendels, por su parte, en otro trabajo, argumentó en favor de una continuidad, señalando que la atribución de la orgue, de la ira irracional como la causa para alzarse contra Roma, dejaba en claro que la falta de reflexión seguía siendo la fuerza que dictaba las acciones de los etolios, a lo largo de toda la obra. Creo que el uso del término orgue es importante y que, contra Sachs, está relacionado con la representación negativa de los etolios a lo largo de toda la narrativa de la obra. Su estado emocional es indicativo del comportamiento y de las causas del mismo, y como se ha observado en los últimos años en los estudios sobre las emociones en el mundo griego antiguo, para los griegos habría sido verdaderamente difícil discriminar entre un estado emotivo de sentimientos internos y la acción consiguiente o externalización de ese estado. El propio Polibio, en el libro tercero, cuando explica qué podemos entender como una causa de un acontecimiento, una guerra, señala ideas, disposiciones, razonamientos y aquello por lo que llegamos hasta la decisión y el proyecto. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué significaba para los lectores de Polibio que el historiador afirmara que, bajo el impulso de la orgue, de la ira, los etolios habían decidido llevar la guerra contra Roma? Si volvemos al texto del historiador Aqueo, advertimos que la orgue de los etolios está motivada específicamente en una creencia, doxa, de haber sido menospreciados, oligorestai, por los romanos. La sistematización griega más completa sobre las emociones fue escrita por Aristóteles en el siglo IV a.C., quien elaboró dos definiciones específicas sobre la ira, sobre la orgue. En la primera, el filósofo partía de un razonamiento científico natural, mientras que en la segunda optaba por construir una explicación en términos específicamente dialécticos. Me interesa la segunda de ellas, en la que ponía el acento Aristóteles en la importancia del deseo de revancha que existía en la orgue. Resultado, y cito a Aristóteles, de un desprecio manifestado contra uno mismo o contra los que nos son próximos, sin que hubiera razón para tal desprecio. Oligorian tu oligorein. La orgue no es para Aristóteles, por lo tanto, solo un sentimiento interno, sino que es una verdadera disposición para actuar. No se podía sentir orgue y no pretender al mismo tiempo vengarse de la ofensa recibida. La oligoría, la catafrónesis o la hybris, continúa Aristóteles, eran infligidas a alguien no tanto a la espera de un beneficio, sino para impedir que aquel lo obtuviera. Y el origen de esta actitud estaba en la seguridad de que no se iba a sufrir una venganza de parte del ofendido. Por lo tanto, la orgue se originaba en los deseos impedidos, dice Aristóteles. Y, además, como una predisposición para actuar, la orgue estaba unida, y esto es muy importante, a la expectativa real de tomar revancha por el daño sufrido a la propia Timé, al honor. Según el Estagirita, cito, nadie aspira a lo que se le muestra imposible. El iracundo desea lo que parece que se puede hacer. Así, era imposible sentir orgue y miedo al mismo tiempo. Adynatungar hama fobeizai kai orgicesa. La consecuencia es que, como afirma enfáticamente Aristóteles, un inferior, alguien más débil, no puede jamás experimentar orgue contra un poderoso. Las posteriores definiciones helenísticas de orgue retoman el núcleo aristotélico con modificaciones menores,
aunque no hallamos en Polibio una reflexión ordenada y sistemática al respecto, se advierte un uso corriente del término que lo acerca justamente al lenguaje de la retórica, que había sido elaborada por Aristóteles justamente para brindar herramientas prácticas para influir en los jurados en Atenas del siglo IV a.C., como despertar determinadas emociones en un auditorio. Por lo tanto, al recurrir al término orgué para caracterizar a los etolios como causa última de la guerra, como el aitía de la guerra de Antíoco, Polibio proporcionaba información complementaria a sus lectores. Los etolios no solo se sentían furiosos porque sus ambiciones de incorporar a su confederación a determinadas ciudades tesalias habían sido atajadas por los romanos, lo que los determinaba a actuar en contra de estos y a involucrar a Antíoco III en su empresa, sino que lo hacían además sobre la base de una irracional evaluación de la situación. Confiados en la posibilidad de tomar revancha contra Roma, cometían un grueso error político al decidir a la guerra, conducidos a tomar la decisión por una falsa creencia, y sumaba Polibio por una gran arrogancia. Genofonte pensaba algo muy similar sobre las consecuencias de la orgué cuando escribía en las Helénicas, y, por supuesto, es un error completo atacar a los contrarios por cólera y sin reflexión, pues la cólera no prevé, mas la reflexión considera tanto si se va a salir perjudicado como si se va a dañar al enemigo. Otro conocido caso de orgué en contra de Roma es el de Aníbal, joven e impulsivo, y aunque posteriormente elogiado por su don de mando por Aníbal, por Polibio, Aníbal es sumamente criticado por Polibio en el estallido de la Segunda Guerra Púnica en Cartago Nova por decidir ir a la guerra movido por su orgué, por su ira. En ese sentido, el libro tercero, en el que aparece mencionada justamente la orgué etolia, es clave, en tanto se pone allí el comportamiento del joven Aníbal, se opone allí el comportamiento del joven Aníbal al de Filipo II de Macedonia, ¿no? Sobre todo, Polibio pone el acento en el ámbito de las operaciones mentales, racionales implicadas en la decisión de ir a la guerra contra los persas que el rey de Macedonia había tomado antes de actuar. Y es importante advertir al respecto que el mayor error de los etolios radicaba en creer que habían sido menospreciados por los romanos, la oligoría, y que por ello habían sido despojados del premio de su victoria en Cinocéfalas. Polibio es muy cuidadoso en distanciarse de este razonamiento, ¿no?, al exponer estas ideas a través de una focalización en la perspectiva de los propios etolios. Él dice, doxantes, creían. La ignorancia de los etolios, en efecto, es un tema profundamente explotado entre los libros 18 y 20, sobre todo en lo que respecta a su escaso conocimiento de los usos y costumbres romanos. Otro problema que Polibio explota es la molestia creciente del comandante romano, Tito Quincio Flaminino, enfurecido con los etolios, sobre todo por su codicia, pleonexía, puesto que se habían adelantado a los romanos a saquear el campamento de Filipo V antes de que estos pudieran desembarazarse de la batalla, y por su arrogancia, alazzoneia y pretendida valentía, andragafía, ya que además se habían atribuido por toda Grecia el resultado de la victoria, es decir, se habían presentado, habían enviado embajadas a los distintos territorios anunciando la victoria de Etolia sobre Filipo V. En este caso, Polibio estaba decididamente del lado romano. Compartía en su obra el juicio de los etolios como salteadores codiciosos, pero más importante aún, reconocía a los romanos como los verdaderos vencedores de Filipo. En efecto, aunque reconocía que la caballería etolia había tenido un papel destacado en las escaramuzas previas y durante la batalla, en efecto Polibio reconocía que en la escaramuza previa había sido la filotimía, el amor propio de la caballería etolia, lo que había impedido que Filipo hubiera logrado perseguir al ejército romano y derrotarlo tras el primer encuentro. La victoria de Cinocéfalas en ningún momento se hacía depender de los etolios. Un indicador explícito al respecto es la inserción tras la batalla de una amplia digresión comparativa entre el armamento romano y el macedónico, pensada específicamente por Polibio para explicar a los griegos por qué había triunfado la legión sobre la falange. Pero también porque en la síntesis final del resultado de esta batalla que proporciona el historiador, solo se mencionaban las bajas macedónicas y las bajas romanas, y se concluía simplemente diciendo: este fue el desenlace de la batalla librada en Tesalia, en Cinocéfala, entre romanos y Filipo. Luego vino el largo e insistente reclamo de Etolio,
por las ciudades tesalias, recurrentemente mencionado en la narrativa desde la conferencia de Tempe, en la que se intenta llegar a un acuerdo antes de proceder a la invasión de Tesalia. Existen varias discusiones acerca de la legalidad o no del reclamo de los etolios y sobre el autoritarismo o no de Flaminino en su trato con estos, pero lo cierto es que Polibio es muy enfático cuando en la narración de las discusiones durante la última sesión de la conferencia de paz con Filipo V, señala que el procónsul romano indicó a los etolios que eran completamente libres de hacer lo que mejor les pareciera si no estaban de acuerdo con sus términos. De ese modo, les decía, podían reanudar la guerra por su propia cuenta contra Macedonia, si así lo deseaban. Con este gesto, consiguió borrar de un plumazo la soberbia etolia previa de atribuirse la victoria en Cinocéfara, dejando en evidencia que quien decidía la paz era Roma y no Etolia. Los etolios cedieron, al menos por el momento. Era ilógico, por lo tanto, que la orgué, la ira, los invadiera, al menos si tenemos en cuenta las observaciones de Aristóteles sobre la imposibilidad de sentir orgué hacia alguien más poderoso. Polibio quería mostrar a sus lectores, por lo tanto, la inadecuación etolia al nuevo ordenamiento interestatal y su pretensión de equipararse a los romanos, que debía parecer como un acto completamente irracional ante el público. Roma. Es interesante advertir que existe otro pueblo en las historias particularmente iracundo, además de los etolios. Y, sorprendentemente o no, ese pueblo es Roma. Esto asombra a Arthur Eckstein, quien insiste en el hecho de que la orgué es una actitud exhibida solo por jóvenes irracionales, como Aníbal en Cartago Nova, o por reyes que no se comportan como tales, como Filipo V de Macedonia, o por la turba, o por las mujeres, o por los mercenarios, como ya se ha advertido. Su respuesta, la respuesta de Eckstein en el caso de la ciudad del Tíber, es que debe tratarse de una excepción, debido, lo cito, al poder único de Roma. Para William Harris, por su parte, en su estudio sobre la ira en el pensamiento griego, los romanos rara vez se comportan de forma airada en Polibio. Como observa Andrew Erskine en un reciente estudio, esta actitud de negación de la ira de los romanos en las historias es, por lo menos, extraña. Agrega además, lejos de ser algo que pueda dejarse de lado como una excepción o como raro, la ira de los romanos es un rasgo significativo de los últimos libros de Polibio. Y en efecto, los romanos suelen encolerizarse a partir del libro 20, tal como está atestiguado en múltiples pasajes. Erskine se centra específicamente en la cuestión de los derrotados, de los súbditos y del problema que tienen de cómo lidiar con esta ira creciente de los romanos en las historias. Por mi parte, en cambio, me interesa simplemente mostrar el carácter no problemático de esta ira en la obra, sino más bien su carácter de instrumento didáctico para el público, porque en efecto la mayoría de las referencias a la ira romana aparecen casi exclusivamente en el marco de las opiniones expresadas por los griegos, excepto en el caso de Prusias de Bitinia, acerca del cual se señala que el Senado había concebido una ira profunda por las acciones que había tomado. En varias ocasiones Polibio utiliza un verbo interesante, paraiteomai, para referir a las acciones de los griegos que intentan calmar la ira de los romanos, generalmente embajadores. Difícil de traducir, pacificar, calmar, suavizar, son varias de las opciones que manejan los traductores. Pero como advierte Erskine, la raíz aiteomai sugiere interacción y relación entre dos partes. El léxico de Liddell y Scott proporciona un sentido específico, como evitar mediante ruegos. Y como advierte el historiador británico, eso ayuda a sugerir la diferencia de estatus, el poder de los romanos. Y en general, en las historias, la orgué suele ser una emoción que se ejerce sobre alguien débil e inferior, tal como nos indica la solicitud que le hace el rey Aminandro a Flaminino, cuando se está estableciendo la paz definitiva con Filipo V, y donde le pide que tome las medidas correspondientes a fin de evitar que Filipo posteriormente pueda descargar su orgué sobre su reino debido a su debilidad. También Matos, el líder mercenario de la rebelión contra Cartago, posterior a la Primera Guerra Púnica, dirige un discurso a sus aliados libios, señalándoles que cuando los romanos finalmente logren derrotar a los mercenarios, enseguida van a descargar su ira, los cartagineses enseguida van a descargar su ira contra los libios. Finalmente, simplemente otro ejemplo, pero pueden repetirse,
Filipo V, no pudiendo hacer la guerra contra los romanos, dice Polibio, descargó su orgue sobre la ciudad de Maronea, ¿no? Y si volvemos a Aristóteles, la ira, como señalamos, está vinculada justamente a una cuestión de diferencia de estatus entre las partes implicadas. Se puede sentir ira solo si uno es superior al otro, y la única manera de frenarla, una vez iniciada, es humillarse, tapei númeno, ante aquel que está airado, reconociendo de ese modo el estatus inferior propio, dice Aristóteles. La noción de orgue poliviana parece amoldarse muy bien entonces a la perspectiva aristotélica. Es interesante notar que, como parte de su construcción discursiva, como figura de mediador político entre el poder romano y los griegos derrotados tras la guerra aquea, Polibio escribe lo siguiente acerca de su propia intervención en el libro 38 de su obra. Dice: si hay conmociones, conviene que los griegos socorran a los griegos de todos los modos posibles, defendiéndolos, velando sus errores y apaciguando la ira de los gobernantes. Ta de paraitumenus tenton kratunton orgen. Cosa que hicimos de verdad cuando se presentó la ocasión. El tenor de la afirmación coincide con el lenguaje de la inscripción en su honor que halló Pausanias 3 siglos más tarde en su recorrido por Megalópolis, en la que se representaba a Polibio como quien había calmado la ira de los romanos contra los griegos. Kai pauseien autus orges tes estogelenicon. ¿Era la orgue entonces una disposición para actuar siempre negativa en las historias? Podemos decir en verdad que era una emoción, disposición neutra, sobre todo cuando la misma era concebida y dirigida por motivos correctos hacia las personas que merecían dicha reacción. Y en cierto sentido uno puede verdaderamente reconstruir a partir de el texto de Polibio que los etolios son merecedores de la ira que finalmente despiertan en los romanos. Pero lo más importante es que el abordaje de la ira en Polibio está profundamente enraizado en una concepción jerárquica de las relaciones interestatales en el Mediterráneo del siglo II a.C. Roma, que desde su victoria sobre Antíoco III y los etolios presenta una creciente actitud colérica contra diversos estados griegos, puede hacerlo para Polibio justamente porque ha ascendido a una posición superior a la de la mayoría de ellos, lo que será ratificado tras la victoria de Pydna en el 168 a.C. y la destrucción del reino de Macedonia con, según Polibio, la obtención de la aderitos exousia, es decir, la potestad incontrastable. Como conclusión, si volvemos al inicio de nuestro trabajo, que tenía que ver con la presentación que hacía Polibio de las causas de la guerra de Antíoco, puede advertirse que, al recurrir a la orgue, a la ira de los etolios, el historiador aqueo no estaba siendo esquemático, como sugiere Wolban, ni estaba dejando de lado la cadena de responsabilidades, como pretende Dero, sino que estaba brindando información muy precisa y útil a sus lectores, aunque de forma sintética. La orgue etolia era el producto no solo de una incorrecta percepción de la propia posición dentro del sistema interestatal helenístico, resultado de la hiperefanía, soberbia, altanería de los etolios, de su etos colectivo, sino también de su diplomacia desprolija. En el marco de esta interpretación, las dos características colectivas etolias más destacadas a lo largo de la obra, pleonexía, codicia y hiperefanía, altanería, condujeron al choque directo y con resultado esperable contra los romanos. Este final parecía marcado desde el comienzo de la obra, conducidos al desastre por la incapacidad de sus líderes y por sus características colectivas. Polibio, sin embargo, se contuvo en esa hora negra de dar a su discurso un tono de burla, porque estaba convencido de que su ejemplo podía ser útil para formar a su público de jóvenes políticos. Los etolios habían cometido un grave error. No solo habían subestimado al rival, o se habían entregado a su codicia, sino que, de manera más dramática, habían ignorado constantemente con qué clase de poder estaban negociando, y habían creído que podían ajustar cuentas con Roma de manera violenta, descargando su ira. La misma, sin embargo, era ya para Polibio un monopolio de los romanos. Muchas gracias. Bueno, profesor Álvaro Moreno, además de comentar que estaba muy interesante su presentación. Me acuerdo que en el siglo V, en la segunda mitad en Atenas, eso se constituye un tópico ideológico muy fuerte, ¿no? Ha superado un poco ahí cuando hablo de Xenofonte en las helénicas, pero ahí es practicante, no sé si es heredero, pero está en el circuito semántico, se ve también en
el Edipo de Sófocles, en Antífon y en Tucídides, cuando analiza las asambleas. Es la oposición entre orgue y gnome. Es decir, existe muy bien la oposición entre orgue y phronesis, el tópico semántico, que es como que una posición, así, un topos. Es gnome versus orgue. En el Edipo es central, porque es cuando hay algo de una hibris de Edipo, que habla de Creonte, lo amenaza, llega Jocasta a la escena, y el coro intenta justificar el Edipo y le dice, no, él habló más con orgue que con gnome. Antes, la expresión había sido utilizada también para caracterizar lo que habló Tiresias sobre Edipo, sobre el tirano. Cuando Edipo está muy perturbado, como que dice Tiresias, y el coro, Orfeo, dice Edipo, no, él habló con orgue. En ese caso, se abre una posibilidad semántica que también es interesante, que es que la cólera sea una posible condición para ser un grado de verdad, que no se va a decir por prudencia, pero que tomado por la cólera se puede decir algo más, un grado de destemor, de la impulsividad colérica. Eso, una vez en un diálogo con Peter Brown, él acepta muy fuertemente ese sentido de orgue como una condición para decirse algo que la prudencia tampoco fala. Ahí estamos viendo algo un poco más cultural que diplomático, o bélico, o propiamente de la tecnología historiográfica, ¿no? Pero todo eso que falei está jugando agua en tu molino. Sí. Seguro, estoy más familiarizado con los textos historiográficos, ¿no? Pero ciertamente en Tucídides y Jenofonte es recurrente la aparición de la orgue. Generalmente tiene un matiz negativo, digamos, sobre todo no específicamente en el lenguaje de la asamblea, pero yo lo he visto más en la decisión sobre acciones políticas y militares, ¿no? Por eso justamente también la referencia al pasaje de Jenofonte. Digamos, sistemáticamente los comandantes que actúan por orgue van al desastre. En Polibio no siempre, o por lo menos no parece ser siempre negativa la orgue, ¿no? Y encuentro, digamos, un vínculo más con la reflexión de Aristóteles en el siglo IV, pero sí esta cuestión de la oposición de orgue con gnome es justamente la que aparece en este paradigma, este ejemplo que da Polibio del comportamiento de Filipo II, y que seguramente tiene su origen o en Teopompo o en Éforo, historiadores del siglo IV, de donde Polibio generalmente saca los ejemplos para la historia del siglo IV. Lo cual nos muestra que sigue siendo o que hay grandes posibilidades de que haya seguido siendo una oposición durante ya empezando la segunda mitad del siglo IV a.C. Así que agradezco muchísimo la contribución, porque la verdad que me he centrado en el lenguaje de Aristóteles en la retórica, que digamos, esto no está relacionado directamente con una lectura directa por parte de Polibio de Aristóteles, aunque hay una gran discusión en los últimos años con bastante evidencia que muestra que parece que Polibio estaba muy familiarizado con Aristóteles, sino más bien en la cuestión de que ambos parecen estar recurriendo a la concepción vulgar del orgue, es decir, sin teorizar demasiado, sino refiriendo al sentido común del orgue. Pero agradezco muchísimo porque tomé nota para fortalecer el argumento por ese lado. Muchas gracias, profesor Marshall. Y me pareció muy preciso el trabajo, muy interesante. Más que nada, un comentario que tiene otro de pregunta. ¿Polibio escribe como romano o como griego? Esa es la primera pregunta que habría que hacerse. Entendiendo la característica de la bibliografía de ese libro, la definición de Polibio, y a quién le escribe, quiénes van a ser sus lectores. Esa yo diría que es una
cuenta que hay que hacerse en el momento de profundizar tu análisis, me parece muy bien centrado con ejemplos muy precisos. En segundo lugar, ver el factor propagandístico de este elemento. La ira puede una conducta subliminal en la propaganda que busca de una u otra manera generar un rostro visible que finalmente estigmatiza al sector. Hoy día, voy a dar un ejemplo banal, hoy día cuando Roma se lleva al cine, Roma siempre sanguinaria, violenta, la ira da pertuto, diría. Entonces, bueno, eso sabemos que no es así, efectivamente, es parte del cine, no totalmente. Pero finalmente ese es el rostro que queda. Bueno, y eso, aunque no había cine ni nada en ese periodo, era perfectamente posible. En la mañana hablábamos con Robertson el tema de la perfidia pública, como un concepto que finalmente queda absolutamente instalado en el idioma. Y sabemos que es un concepto muy discutible. Entonces, eso es lo que yo te diría, más que nada como despertar inquietudes y ver por otro lado cómo esto podría, no sé si se ha aparecido como tema. Bien, bueno, muchas gracias. Sí, la primera de las preguntas, de hecho yo en mi libro dedico, verdaderamente, el primer tercio del libro está dedicado justamente a poner en tensión la imagen tradicional de la historiografía de Polibio como historiador romano, ¿no? Porque hubo, digamos, lo que John Thornton denomina la tesis de la conversión. Es decir, dominó la historiografía, por lo menos desde la obra de Fustel de Coulanges, Polibio, la Grecia conquistada por los romanos, la idea de que Polibio en algún determinado momento de su vida hizo un quiebre y se convirtió al imperio, ¿no? Es decir, adoptó la perspectiva de los romanos y habló por Roma, ¿no? Eso es muy claro en la obra de Fustel de Coulanges, la tesis francesa. En ese momento había que escribir dos tesis, tesis latina y la tesis francesa. Su tesis francesa fue sobre esta cuestión. Pero es una idea que fue retomada desde distintas perspectivas. Por ejemplo, pienso en la obra El Polybius de Frank Wolfgang, donde él sostiene que, digamos, una serie de etapas detectables en la obra de Polibio, que uno les puede establecer cesuras, en las cuales se transforma de un político faccioso, probablemente hostil a Roma, porque, digamos, no son muy claras las condiciones en las cuales tiene que ser trasladado y permanece como detenido político durante poco más de 16 años en Roma. Evidentemente no tenía unos sentimientos de adhesión a Roma muy grandes, cuando era un político de gran relevancia, era hiparca de la Confederación, el vicepresidente de la Confederación Aquea, y las etapas finales en las cuales Polibio se termina convirtiendo en cínico, empieza a tener comentarios, si se quiere, mordaces acerca de la expansión romana, y finalmente la adopción plena del punto de vista político romano, ¿no? La adopción de la visión del imperio. Menciono nomás otro texto que es que me parece que tuvo también mucha influencia, que es el libro de Michel Dubuisson, Le Latin de Polibio, en el cual él sostuvo dos tesis, ¿no? Él decía que analizó el griego, la koiné de Polibio, y detectó, en efecto, que había grandes interferencias y préstamos lingüísticos del latín en el griego de Polibio. Con esto mostró claramente, y con eso borró de un plumazo la tesis de Matías Gelsar, de que Polibio no había aprendido latín en sus 16 años. No, mostró que claramente era un sujeto bilingüe, expuesto a hablar cotidianamente el latín, y eso había generado modificaciones en su griego. Pero la segunda parte de la tesis de Dubuisson fue la más polémica y es la que ha despertado muchas críticas, y es que para Dubuisson Polibio no solo adoptó la lengua latina, sino que esto fue una expresión de la romanización del pensamiento de Polibio, ¿no? Él dice que la latinización de la lengua fue el paso previo a la romanización de su pensamiento, de su mentalidad. Y para eso, él refiere a la aparición de un sintagma, una frase que aparece varias veces en la obra de Polibio, que es He Kazemá Sálata, que eso parece ser una traducción, algunos hablan de una interferencia referencial, es decir,
la inclusión de un modo de pensamiento de una lengua en tu propia lengua, que sería como una traducción del Mare Nostrum romano, ¿no? Pero en los últimos años se ha demostrado que ese Hec Kastemás Thálata ya existía en obras del siglo IV a.C. griego, o sea, ya existía la noción de que había un mar nuestro y lo usaban los griegos para referirse al mar más cercano, al Egeo, al Golfo Sarónico. Mi perspectiva particular es que Polibio se trasladó a Roma y reconoció la supremacía incontestada de los romanos, pero siguió teniendo una perspectiva griega. Y esto se advierte en que su comprensión de los mecanismos de expansión romanos sigue siendo propiamente griega. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en el libro segundo, cuando él habla de la expansión romana por Italia, que normalmente Momiliano, por ejemplo, había señalado que Polibio tenía un desconocimiento total de los instrumentos jurídicos, del otorgamiento de derechos diferenciales a partir del Foedus Cassianum en adelante. Pero lo cierto es que en realidad lo que Polibio está haciendo es recurrir a un lenguaje propiamente griego y helenístico, que se traduce en la creación de una hegemonía, y lo que plantea Polibio con respecto a la expansión por Italia es tratar de lograr la eunoia, la buena voluntad de los súbditos, ¿no? Y esto, volviendo al texto que usted mencionó de Jacqueline de Romilly, ella después publica su libro sobre los imperios en los historiadores griegos, y justamente es un razonamiento constante desde el siglo V, siglo IV, siglo III, pensar los imperios en términos de interacción y de relaciones ideales entre súbditos y... Entonces yo creo que Polibio tenía una idea del orden jurídico en Italia, porque de hecho en el libro sexto da prueba de un conocimiento sobre la intervención del Senado en asuntos que tenían que ver con situaciones de caos excepcional en Italia, ¿no? Él tiene una cierta idea del Senatus Consultum Ultimum, conoce la diferencia del estatus entre los aliados, los socii y los romanos, conoce la diferencia también entre latinos y ciudades aliadas, pero el matiz político que le da su obra es griego, digamos, o está bien enmarcado, digamos, el lenguaje político que utiliza Polibio es el mismo lenguaje de las inscripciones griegas de Asia Menor. Cuando uno toma las cartas que envía Antíoco III a las ciudades de Asia Menor, griegas, bueno, los términos de poder, dinasteia, dynamis, hegemonía, autonomía, son los mismos términos que utiliza Polibio para referirse al dominio romano. O sea, es como que está intentando traducir al lenguaje político griego la realidad política romana, conociéndola. Y ahí, con respecto a la pregunta puntual del lector, yo soy un convencido de que el lector principal de las historias es griego. Pero por supuesto él sabe que los romanos lo van a leer y espera que lo lean. Hay varios pasajes en los cuales Polibio invoca a un lector romano que va a fiscalizar que lo que él dice es correcto. Por ejemplo, cuando habla de las virtudes de Escipión Emiliano, o cuando... Exactamente. Él sabe que va a ser leído por los romanos, y va a ser leído por la élite romana. De hecho, a mí siempre me parece... Lástima que son tan fragmentarios los últimos 10 libros, pero esa escena de Escipión el Emiliano o el africano II ante Cartago llorando y pronunciando los versos de la Ilíada con respecto a la caída de Troya, son una presentación de alguien que fue, o Polibio lo construyó en su obra como su discípulo, habiendo absorbido, lo muestra como habiendo absorbido íntegramente sus enseñanzas. Polibio habla de la tuigé, habla de la fragilidad del poder, habla de la necesidad de que los gobernantes tengan cierta sensibilidad para con los derrotados, y Escipión Emiliano se muestra en esa pequeña escena como el lector y modelo de Polibio. Entonces yo creo que la élite romana lo lee, pero él me parece que piensa su obra como un instrumento de diálogo político y cultural entre el mundo griego y el mundo romano, y además él mismo se autorrepresenta como ese intermediario, ¿no? Este pequeño pasaje que leí del libro 38, cuando llegó el momento de intercedí, él fue el que habló con la comisión de los Decem Legati, que fueron a la Confederación Aquea, y fue el encargado de
lograr solucionar los problemas que se presentaron a nivel local en el Peloponeso, y por eso se conservan y son mencionadas, sobre todo por Pausanias, muchas inscripciones en diversas ciudades del Peloponeso en honor a Polibio por su intervención en ese momento, en el 146, 145 a.C. Y con respecto al factor propagandístico, yo creo que hay muchas cosas que aparecen en Polibio que estaban en circulación. Por ejemplo, a mí no me parece que no es, con respecto a esta cuestión de la intervención romana en Grecia y la aparición de cierta imagen de Roma, el hecho de que justo Flaminino tenga una discusión con los estolios en torno al alcance de la Fides o de la Pistis, me parece que justo está relacionado con esa famosa inscripción Tesalia, en la cual se agradece la intervención de Flaminino y se le establece un honores isotheoi, es decir, similares o equivalentes a los de los dioses, y además también se celebra la Pistis de este comandante. Entonces, este tópico de la propaganda romana, que es el pueblo pío por naturaleza, digamos, el pueblo de la Fides, los griegos lo tenían muy claro y en sus inscripciones lo ponían en práctica. O pienso también en el trabajo de Filippo Battistoni sobre las inscripciones de las relaciones diplomáticas entre las ciudades griegas de Asia Menor y los romanos, recurriendo al tópico de ser parientes de los romanos. Es decir, empiezan a construir unos mitos en los cuales ellos se vinculan con Troya y de ese modo pasan a ser parientes de los romanos, y esto permite establecer un diálogo mucho más íntimo con la potencia sobre la base de un parentesco que nosotros sabemos ficticio. En ese momento esas ficciones toman un verdadero cariz de verdad, ¿no? En algún momento. Yo creo, y le agradezco mucho, sobre todo también esa segunda propuesta, porque creo que es una línea para tener en cuenta. Muchas gracias.